Pero hoy quiero hablar acerca de temas que veo que no están quedando muy claros en este último tiempo, porque me hacen muchas preguntas. Justamente en la capacitación del seminario de vida, por ejemplo, en una dinámica se tocó el tema del libre albedrío y luego recibí varias consultas con respecto a ese tema. Así que me parece oportuno que desde la tentación de nuestro amado Maestro, nosotros analicemos qué es el mal. ¿Existe el mal? Y si existe el mal, ¿por qué Dios permite que exista el mal? Que dentro de todo son preguntas que de una manera u otra nos las hemos hecho. Leemos Lucas 4, verso 1, hasta exactamente el versículo 13. Yeshua, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Yeshua respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un solo momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Yeshua le dijo: vete de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Yeshua y le dijo: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hasta allí es la bendita palabra de Dios. Exaltamos el nombre del Señor en esta proclamación. En el año que se fue de estudio del Evangelio, cuando estuvimos específicamente viendo Mateo, yo me arriesgué con ustedes a ingresar a que viésemos el relato de la tentación de Yeshua allí en el desierto desde una óptica más cercana al contexto histórico y por lo tanto al contexto cultural de nuestro Maestro. Tanto para la familia nueva que está hoy aquí, pero para todos los nuevos que están en la transmisión, debemos aceptar de que de alguna forma el Evangelio nos ha sido transmitido lleno de errores. No tenemos por qué culpar a nadie, pero sí hacernos nosotros responsables que hemos dejado que el Evangelio se nos lea desde nuestra mentalidad, ayornándolo, acomodándolo a nuestra cultura occidental, al modo de pensar. Y por eso hoy predicar el Evangelio se ha vuelto algo como vulnerable, algo aguado, que no tiene sostén, solidez, sustento. Pero lo cierto es que desde mi vivencia, a los 16 años, cuando el Evangelio clavó mi ego en la cruz y nací de nuevo, porque una vez que el ego queda clavado en la cruz ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso le pasa a cualquiera que nace de nuevo, ¿sí? Entonces descubro año tras año que el problema del Evangelio perdiendo fuerza no es por el Evangelio en sí, sino porque se lo está enseñando sin considerar que nuestro amado Maestro pertenecía a un pueblo que tenía una cultura, la cultura del judaísmo, cultura que no ha desaparecido, ha evolucionado, ha sido atrapado por una influencia talmúdica, un rabinato más bien con características anti-Mashiach, con la mala intención de que justamente la gente que pertenece al judaísmo por etnia, por descender de la tribu de Judá, no pueda ver en Yeshua al Mesías que se espera, a tal punto que hoy ya se habla de un Mesías que existe en Israel, pero usted y yo sabemos que si llegaran a considerarlo como tal, sería para nosotros un anti-Mesías. Antes de empezar con el tema de la tentación, quiero decirle que nuestra historia actual no está sencilla.
Estamos a punto de ver la pérdida de un argentino, que yo le decía, el ocupa del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco, que ha sido ingresado justamente por una bronquitis muy aguda y la expectativa de vida no es abundante. Eso a mí me ocupa en el sentido de que lo que pase en la zona de Roma siempre va a ser una señal en cuanto a los cumplimientos proféticos de el falso profeta que se tiene que levantar para que desde ese falso profeta se prepare el camino al falso o antimesías. ¿Me explico? Por lo tanto, no tenemos que dejar que la información nos deforme. Tenemos que buscar la información correcta porque los medios de comunicación están manejados para que nosotros nos distraigamos y no cumplamos nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Proclamar el reino de Dios. Y ese reino se proclama cuando aceptamos que el amor de Dios ha logrado vencer la fuerza negativa llamada el mal. Quiero, refiriéndome a lo que hablé la vez pasada en la tentación, según el Evangelio de Mateo, comenzar con el mismo versículo que comencé aquella vez. Se los leo, por favor anótenlo. El que es rápido lo busca, el que no necesita buscarlo, escuche. Lo anota y luego va a su casa y corrobora que yo no lo estoy engañando. Le suplico por favor ese detalle. Lo anota y en su casa corrobora de que esto es tal cual, yo lo leo y tal cual yo le digo que hay que interpretarlo. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me voy un poquito antes, Hebreos 2, verso 18. Pues por cuanto él mismo, está hablando del mismo sumo sacerdote, está hablando de Yeshua, amén. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Atención por esto de más tentado en todo según nuestra semejanza, y de repente antes ha dicho que fue tentado en el sufrimiento. Y una de las verdades más consoladoras que cualquier creyente tiene es que Yeshua es el mejor agente auxiliador, si es que puedo usar ese término, para aquellos que en momentos complicados somos tentados a tomar decisiones incorrectas. Dice Hebreos 2:18, él fue tentado en el sufrimiento. ¿Y qué pasa? Se complace por sobre todo en proveer de su misericordia, más que nada de su gracia, para ayudar a todos aquellos que están en necesidad. Ahora, cuando leía recién, especialmente Hebreos 2:18, en el griego original, la manera en la que Yeshua responde ante esa tentación contiene algunas implicaciones más fuertes que las que nosotros en español leemos allí, porque allí la palabra socorrer nos da una idea en el español, pero recuerden que en el griego el autor usa la palabra es boetseai, que viene del verbo boetseo, ¿sí? Boetseai, que viene del verbo boetseo y significa eso, socorrer, ayudar, aliviar. ¿Y qué implica esto? Alguien que pueda ya dar una ayuda muy profunda. Y acá entonces la palabra ayuda la entendemos como el que puede desde nuestro interior empatizar, simpatiza, comprendernos y desde esa empatía comprensiva hacer que nosotros tengamos la fuerza para decidir correctamente ante una circunstancia que nos esté tentando. O sea que la palabra en el original implica la idea de alguien que está dispuesto a dar rescate y consuelo en el momento más difícil de un creyente. De alguna manera, para los que leían en aquel entonces, esta palabra implicaba la idea de un padre que calmaba a un niño cuando estaba especialmente en un momento de dolor, de llanto, y a través de un abrazo le ofrecía su amor, haciéndole sentir en ese abrazo que estaba él para apoyarlo en el sentido de no permitir que caiga en el miedo o en la creencia de que todo está en la fatalidad. Y esa es la idea de lo que hoy quiero hablar con ustedes, desde todo lo que en la semana hemos estudiado. En el primer siglo ya hemos notado esto, los escritos mesiánicos, lo que el cristianismo nos ha hecho conocer como el Nuevo Testamento, tiene siempre énfasis en esto de que el Mesías puede compadecerse de nuestras debilidades, porque dice Hebreos 4:15, vuelvo a leerlo, él estuvo sujeto a la tentación
y aclara, si bien nunca sucumbió a esta, y si bien este enunciado es claro, y especialmente en nosotros, en varios, seguramente nos ha retumbado desde muchos ámbitos, más que nada el dogmático religioso, yo creo que algunas veces lidiamos con tentaciones en la vida que nos dan la sensación que son diferentes a cualquier tentación que Jesús haya experimentado. Me voy a tratar de explicar. Jesús nunca tuvo que lidiar con un mercado bursátil con problemas de inflación, deflación, dólar que baja, dólar que sube. Jesús tampoco tuvo que lidiar con un hijo rebelde que se va con amigos que se drogan. Jesús nunca fue tentado por la pornografía de la web más conocida en aquel entonces. Jesús no tuvo que en la calle ser, tentado por el mercado de la prostitución. Entonces, como me lo preguntó alguna vez alguien hace años, y creo que por siempre alguien me lo ha preguntado, ¿cómo es esto? ¿Cómo fueron las tentaciones de Yeshua? Se dice que fue tentado en todo similar a nosotros. Esta persona que me preguntó hace tiempo atrás era un joven, que por eso puse lo de pornografía, porque ¿cómo me puede socorrer con la pornografía si él no fue tentado en eso? Y nosotros tenemos que buscar respuesta a este tipo de preguntas, pero no desde que no se malentienda, la superficialidad de lo que planteamos. Porque lo que se plantea desde seriamente, pero hay una profunda respuesta más esencial y nos tenemos que dar cuenta que nosotros, cuando lidiamos, lo que en realidad experimentamos es lo que está aquí. Mire, en la parte que Pablo escribe a los Corintios, voy a leer 1 Corintios 10:13, repito, primera carta a los Corintios 10:13, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Cuántos aceptan que Yeshua era 100% humano? Muévame la mano que lo cree. Entonces, la tentación que él tuvo, la tuvo cualquier ser humano. Esto que acabamos de leer tiene que ver con todas las tentaciones de humano. El punto está en que existe una categorización de lineamientos que nos llevan a la tentación. Las tentaciones explicadas en situaciones puntuales las podemos poner en categorías, en lineamientos que pueden pautarnos qué significa que él fue tentado en todo, igual que cualquier ser humano. ¿Puedo pasar a explicar? Entonces vamos a irnos a la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 16. Si lo tienen, yo se los voy a leer. Y necesito que lo busquen todos. No améis al mundo, habla del sistema, no habla de la gente, no améis al sistema. ¿Se explica eso? No améis al sistema, al mundo, ni las cosas que están en el mundo, en el sistema. Si alguno ama al sistema, al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sigo leyendo? Porque todo lo que hay en el mundo, el sistema, atención, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, es decir, del sistema. Hay tres categorías básicas en las cuales todas las tentaciones y por ende todos los pecados que surgen de la caída en esa tentación son catalogados. Toda tentación que todo ser humano experimenta entra en o los deseos de la carne, los deseos de los ojos o en la categoría de la vanagloria de la vida. Por eso no es casualidad que durante esta tentación de Yeshua en el desierto, el oponente, porque ahí están esta familia nueva, pero también hay nuevos, recuerden que Satanás no es el nombre de una entidad, es la clasificación que se le da a ciertas entidades que sujetas a la voluntad de Dios, porque no pueden evitar eso, obran de acuerdo al mal que el ser humano decide obrar. Entonces la palabra Satanás, que no es un nombre de identidad, es en realidad una categorización de todas estas entidades. Satanás viene del hebreo ha-satán, transliterado al español quedó Satanás. ¿Me explico? ¿Alguno puede gritarme lo que significa ha-satán? El oponente, el adversario. Eso sería lo que vamos a mirar. Entonces, no es casualidad que el adversario, el oponente, al Salvador nuestro le presentara 3 oportunidades para el pecado. ¿Cuántas categorías hay para los pecados? 3. ¿Me ayudan?
los deseos de la carne. ¿Lo dicen ustedes? Yo repito, vamos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Fíjense primero, Satanás tienta a Yeshua para convertir piedras o piedra, porque en Mateo habla de plural piedras, pero acá vemos una piedra, le señala una piedra, en pan. ¿Después de cuándo? De que él ha ayunado por 40 días. O sea que el oponente quería que el Hijo del Eterno, nuestro amado Yeshua, diera cabida a una primera categoría, los deseos de la carne, porque tenía que usar su poder para aliviar un deseo físico legítimo, que es el hambre. ¿Están conmigo? Ahora, vemos después que Satanás va a probar al Hijo de Dios y voy a aquí invertir, porque en Mateo lo tiene en este orden que yo digo, y ya después cuando lo vaya a explicar según Lucas, que lo cambia, porque a lo que Mateo tiene por segundo, Lucas lo pone por tercero y viceversa. Entonces yo voy a ir en este orden: deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida. Así que desde ahí voy a ir a que Satanás tienta a Yeshua y le dice si eres hijo de Dios. ¿Y a qué apeló? A lanzarse del pináculo del templo. Esto sí está en Mateo, en Lucas aparece por tercera vez, ¿sí? Pero estoy siguiendo el orden de la primera carta, de la carta de Juan. ¿Hola? Entonces, si me entienden eso, cuando lo tienta a lanzarse del pináculo, ¿a qué apelaba de las categorías de pecado? A la vanagloria de la vida, digamos toda la vanagloria de la vida. Desde lo que vemos, Yeshua usa la palabra de Dios y no cae en el pecado del orgullo. Esto tiene que ver con la gente cuando busca fama. Hoy tenemos esta tentación así a la orden del día, porque hoy la gente famosa no necesita hacer un casting en Hollywood o en una casa de industria del cine para ser famoso como actor o famoso como periodista. Hoy hay gente que llega a ser periodista desde el simple hecho de que agarró una cámara y se hizo influencer. La vez pasada en Twitter era tendencia la palabra selva. Digo, ¿qué es selva? ¿Qué será? Se me ocurre hacer clic a la tendencia. Y es por una señora que está en este programa espantoso llamado Gran Hermano y que se hizo famosa, especialmente cuando estaba encerrada, de hacerse unas transmisiones donde está su gordito, que no sé cómo se llama, y todo el tiempo charla y dice, ay, el gordito es divino, lo amo, mira, me está haciendo el asado. Y es una cosa impresionante, no para de hablar. Pero ha llegado a tener tantos seguidores que creo que pasa el millón o los 2 millones de seguidores, ya sean tanto en TikTok o creo que Instagram, que ella sí, por la fama de tener seguidores, está en Gran Hermano. Y algunos dicen que puede ser la próxima ganadora. Así de fácil. Esa es la vanagloria de la vida. Hoy aquí hay jovencitos que están en eso. Tenemos casos de jóvenes que a escondidas de los padres utilizan el Instagram para ver si son influencers desde esto, desde la vanagloria. Pero vamos al tercer punto porque quiero avanzar, no logro avanzar. Finalmente vemos a Satán, el adversario, que le muestra, según Mateo, enseguida cambio el orden según Lucas, todos los reinos del mundo, ¿sí? Y le muestra su gloria. ¿Y qué es lo que promete? Que le va a dar todos esos reinos con una condición. Exactamente, que lo adore, que se prosterne ante él. Era bajar así, doblegar la rodilla y listo. Todos los países del mundo y su gloria, atención con eso, que la gloria de los países son las familias, iba a quedar a los pies del mismo maestro. A ver, ¿se dan cuenta en dónde quería que cayera el Señor? En el deseo de los ojos. En el deseo de que yo pueda tener rápidamente no solo fama, sino poder. Porque el deseo de los ojos radica en ser empoderado en las cosas que hago lo más rápido que sea. Y eso también es algo que en nuestros tiempos vemos. Con esta explicación yo creo que podemos darnos cuenta de que los ataques de Satanás siempre están diseñados en estas 3 categorías. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto es lo que yo quiero hablar hoy con ustedes. Porque lo primero que necesito que entendamos es el contexto de toda la Escritura.
Porque si miramos el Evangelio y vemos la tentación de Yeshua, nos vamos a poner en esa actitud que dije al principio. Sí, pero no sabe lo que es tener un hijo que llora toda la noche y no te deja dormir, un chico que hace caprichos en la escuela, un chico que no quiere dejar los pañales, porque hay gente con él, no sabe lo que es que tu mujer se queje todo el día, que tu marido no te dé 5 de bolilla cuando llega de trabajar, le importa más el partido clásico que mi clásica presencia, etcétera. Ya no hay forma de poner ese tipo de excusas. Cualquier tentación y aún tus pecados obtenidos de la caída en ella, simplemente vos ponele categoría. 3 categorías. ¿Me la dicen y repito? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Vamos a las Sagradas Escrituras y repasemos rápido. El Mesías venía a sufrir, lo vimos ahí en Hebreo. El autor de Hebreos destaca que el sufrimiento del Mashiach fue justamente para cumplir un diseño de salvación que el Eterno había establecido antes de que todo fuera creado, pero había dado un oráculo apenas cayó la primera familia humana. Recuerden que Adán y Eva son simplemente 2 nombres de una humanidad que ya existía, no eran solo 2 personas. Hemos aprendido que desde el contexto hebreo había otra cantidad de gente con ellos. Ellos fueron los 2 primeros, pero ya había otra cantidad de gente. ¿Se acuerdan de eso? Pero cuando caen, por causa de los líderes, el liderazgo siempre hace que su colectivo se levante o su colectivo caiga. Y cuando caen es porque justamente el diablo, por eso acá Lucas rescata la palabra diablo, no usa tanto Satanás. Mateo sí va a usar más la palabra Satanás. Este oponente usó el engaño. Diablo significa el engañador. ¿Se acuerdan de eso? Y le muestra a la mujer, Génesis 3:6, por favor, un fruto. El fruto prohibido, conocido en español como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Leo Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Noten lo siguiente, era bueno para comer, o sea, apeló a los deseos de la carne. Era agradable a los ojos, apeló a los deseos de los ojos. Era codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. O sea, que Hasatán, el oponente, crea todas sus tentaciones con los mismos ingredientes que puso al principio. En él no hay novedad. Satanás, ya enseguida lo amplió esto, no está para tentarnos. Él está específicamente para lograr acusarnos. Su misión no es tentarnos. Su misión o objetivo de misión es lograr acusarnos para que recibamos condenación. Por eso el diseño de salvación, quisiera por allí comenzar, es decir, lo que Dios puso en marcha desde la caída de Adán y Eva, es un plan donde está incluido tanto Israel, es decir, los judíos, los israelitas, pero también era para los gentiles. Yeshua dice en Juan 4:22 a la mujer samaritana, porque la salvación viene de los judíos. Hoy van a entender que la salvación tenía que comenzar salvando a la tribu de Judá, aceptando los errores de la tribu de Judá, a través de alguien que naciendo en el linaje de Judá, por la línea de David, y eso está en Lucas, lograra hacer que los judíos se convirtieran en lo que no habían logrado como israelitas desde Sinaí hasta ese tiempo, 15 siglos ya, ser un reinado de sacerdotes. Porque el plan de salvación no es para que la gente al morir se vaya al cielo. El plan de salvación del Padre es hacer sentir a un corazón humano en relación filial, relación filial. Es decir, que le pueda al Dios creador decirle Padre, acercarse confiadamente en esa relación como un padre tiene con su hijo o viceversa, un hijo con su padre. ¿Qué implica el plan de redención? Nuestro Redentor, el anunciado por los profetas, debía sufrir el rigor de llevar consigo el pecado de todo el mundo. Y si hay un profeta claro que tiene esta idea del sufrimiento del Mesías, es el profeta Isaías, con el cual comenzamos la reunión hoy. Especialmente Isaías 53.
Allí se describe a un varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y herido por las rebeliones de su pueblo y de toda la humanidad. Y según el oráculo de Isaías, todas esas dolencias, sufrimiento, dolores que de la humanidad tenían que ser cargados sobre él, llevados. Él tenía que ser herido por ello, molido por esas culpas, para que nosotros podamos ser elevados de esa prisión llamada condenación, que se forma desde una mente llena de culpabilidades. O sea, si van entendiendo, la razón del sufrimiento de Yeshua es una sola: la transgresión del hombre. Es decir, cuando el hombre quiere vivir a su manera, y cada vez que el hombre quiere vivir a su manera, le escapa el propósito. Y entonces ¿qué causa? Pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? Errarle al blanco. Pecado viene del latín, que era la forma en que clasificaba el oficial al mando a los soldados cuando en el ensayo de guerra, especialmente los arqueros, tenían que apuntar a los blancos para perfilar bien su puntería, y cuando escapaban al blanco que proponía el oficial, él gritaba pecado. Significa, le erraste al blanco. Y eso es, salir del propósito es transgredir. Y cuando uno transgrede, es decir, hace las cosas a su manera y se sale del propósito, lo que viene es la sensación de culpa. Y desde la sensación de culpa no se va hacia arriba, generalmente se hace más maldades. Si el diseño de salvación no lo entendías, desde Génesis 3:15 en adelante, el Eterno dijo que la solución era enviar un sustituto. Ese Adán cayó, hacía falta un nuevo Adán, ungido como el primer Adán no lo fue. Por eso Mesías, ¿qué significa? El ungido. Cristo, ¿qué significa? El ungido. ¿Y qué es ungido? El que tiene capacidad para unir dos porciones de la existencia: el mundo de abajo, mundo material, con el mundo de arriba, mundo espiritual. Toda la humanidad tiene ese diseño en su interioridad. Usted, señor, usted, señora, cada varón que me está escuchando ahora, cada mujer que está atendiendo desde su corazón este mensaje, tiene que aceptar que nació para ser un pontífice, un puente entre el cielo y la tierra. El cielo y la tierra solo tienen distancia cuando el hombre se comporta como animal. Por eso es que el que sustituyó a ese Adán se hizo como un animal, se ofreció como un cordero, no que se convirtiera en cordero. Tuvo la actitud de un cordero, es decir, fue obediente y deseó hasta el momento de experimentar la muerte que solo se cumpliera la voluntad de aquel que lo había enviado al vientre de su madre. ¿Cuántos de los que están aquí han nacido desde el vientre de una mujer? Muévanme la mano derecha así. Bien, naciste con propósito. Gracias por el amén. Por eso aquí viene este tema de la tentación y la aflicción. Es parte del plan de salvación. Yeshua tenía que luchar contra sí mismo y contra su tendencia a caer en el mal. Porque si fue tentado en todo, Hasatán sabía que al identificarse con todas las necesidades humanas, él podría caer en el mal. Miren cómo les va a romper la cabeza esto. ¿Alguna vez por la Biblia nos damos cuenta si Jesús fue impuro? ¿Sí o no? Levante la mano los que dijeron sí. Los que no levantaron la mano, ¿no saben, no contestan? ¿Saben por qué no levantan la mano? Por tener un Jesús que no es de acuerdo a la Biblia. Pero de acuerdo a la Biblia, Jesús se hizo humano en todo. Si fue tentado en todo es porque fue humano en todos. Ahora, el problema está en que ustedes de Roma le han hecho creer que ser impuro es lo mismo que ser pecador. Si esta persona es impura, es pecadora y por ende está condenada, destituida de la gloria. Muy bien. Ahora, ¿el impuro, según la Escritura, es alguien pecador? No, es alguien que está haciendo cortocircuito, que por alguna situación física o psicológica hay un cortocircuito. ¿Y cuál es el riesgo de una impureza que se vuelve a cumplir si no se purifica y se vuelve a repetir? Que la impureza, una vez que se va repitiendo y repitiendo, lleve a que esa persona se convierta en un pecador a través de acciones malas. Pero la impureza no te lleva a ser malo, ni tampoco a ser pecador. Quiero saber si eso que cuesta tanto les va entrando. Entonces, los que dijeron sí, a ver,
Por ejemplo, ¿cuándo Jesús fue impuro y por cuántos días? A ver, pero ya antes que vos, porque me asustaste ahí con tu disfraz, mi querido Matías Tula, por favor, cámara hacia Matías Tula. Bueno, ya no te pongas de pie, no alcanzo a dar vuelta, pero respóndeme, por favor. El ejemplo más fácil que se me ocurre es la muerte de su padre. Él tuvo que hacer un duelo por esa muerte. Bien, está buena esa. Pero está como supuesta porque no la tenemos en la Escritura. Esta es una tradición de que muere el padre. Pero no está malo, porque ahí estaba impuro. Tenía que hacer duelo. Y toda persona que hace duelo, está bien lo de él, pero no podríamos con la Biblia corroborarlo. Lo único que sabemos es que la Torá dice cuando alguien moría el padre, esa persona debería estar impura al menos por 7 días y hasta 30 días. ¿Sí o no? No está mal, pero a ver, Karen y después, ya que ahí está, Karen, después Mabel. Shalom. A mí la que se me ocurre... Háblame más fuerte que no te escucho. La parte que se me ocurre es cuando es tocado por la mujer impura que está sangrando, que si bien no lo toca una parte de su manto, él queda impuro automáticamente según las leyes en ese momento. Está bueno lo que se te ocurre, pero quiero aclarar algo. Ahí él no quedó impuro, porque salió poder de él. Entonces él no quedó impuro. ¿Mabel? Bien, Karen, vale la pena participar, porque a otro le hubiese quedado impuro. Lo que explicó Karen, en otro caso hubiese quedado impuro. En nuestro maestro no, porque salió poder. Gracias a la fe de la mujer, en vez de pasarle la impureza, salió poder y se sanó. ¿Me explico? A ver. Shalom, cuando toca al leproso. No, es lo mismo que le dije a Karen. Si hubiese tocado al leproso y es impuro, se tenía que ir fuera. ¿Se tuvo que ir afuera? No, salió poder y lo sanó. ¿Saben cuándo? Lo hemos visto en Lucas hace poquito. A ver, Sandra. La hija, cuando estuvo resucitando a la hija de Jairo. No, tampoco. Lo hemos visto hace poquito. Está acá, en Lucas mismo. Por eso. A ver, Sofía. Y después Adriel. A mí se me ocurrió, pero usted me corrige, cuando nació hasta los 8 días de circuncisión. No, los 40 días de nacido. Muy bien. Ok. ¿No tuvo que los padres llevarle el sacrificio de pureza de María? O sea que un bebé estaba tan impuro como su mamá. ¿Sí o no? O sea, Yeshua fue impuro cuando nació. Claro, para que no se asusten ni Pedro ni su esposa. Recuerden que en la Torá la palabra impuro no tiene que ver como Roma nos lo enseñó, pecador condenado. ¿Sí? Impuro tiene que ver con alguien que está en una situación física que le puede llevar a un cortocircuito. Por ejemplo, la mujer menstruando. Está en una situación donde tiene que más orar porque ese momento provoca un cortocircuito. La mujer pariendo, la parturienta en su posparto, porque hay tanta depresión posparto. Porque si se conociera el secreto de esta purificación de 40 días cuando nace un varón o de 80 días cuando nace una mujer, no habría depresión posparto. ¿Se capta esto? Y alguien me preguntó, ya que estamos haciendo algunos supuestos como lo que nos contribuía Matías, ¿Yeshua en su adolescencia era un adolescente común y corriente, como cualquier ser humano? ¿Sí? O sea, ¿sus hormonas funcionaban bien? Entonces, ¿qué creen que tenían que hacer cada tanto en cuanto a purificarse? Poluciones. Los varones sabemos que hay momentos inesperados, donde especialmente se da en la noche, por eso se llama polución nocturna, o si no, en el día, donde de repente el semen que generamos todos los días, cada tanto sale, especialmente el que es soltero. Se tenía que purificar. ¿Me explico? Yo quiero que esto quede claro, porque tenemos que sacarnos de la cabeza muchas ideas raras que nos han colocado, y causa de esas ideas raras, nosotros hemos sentido que somos indignos siempre de estar en la presencia de Dios. Una impureza no te hace indigno. Una impureza te llama a poder buscar más fuerza de Dios para que esa impureza no te lleve a cometer con otras impurezas pecados y del pecado se genere el mal. Es para pensar, ¿no? Entonces el plan de salvación, para cerrar esta idea, se basa en que hacía falta el sufrimiento y luego el sacrificio de Yeshua. Cuando hablo de sufrimiento es esto que acabamos de ver. Tuvo que pasar por una vida humana común y corriente donde había momentos de impureza.
Y él, como conocía la Torá, se purificaba. Siendo bebé, se purificó cuando su mamá se purificó de los 40 días de nacido. Pero después, desde correcto supuesto, hemos sacado un adolescente que cada tanto, o joven aún, que se purificaba, y si no, un varón, ¿verdad? Y si no, también el momento en que murió su padre, la pureza de duelo que tenía que hacer. Entonces acá yo quiero hablar de 3 cosas. Diga detrás de mí, el Yetzer Hará. Segundo, libre albedrío y la lucha contra el mal. Vamos a hablar de esas 3 cosas, ¿sí? Diga detrás de mí, Yetzer Hará, libre albedrío, lucha contra el mal. Y acá voy a hacer una pregunta. ¿Creó Dios el mal? Es cierto que Dios hizo todo, ¿verdad? Por lo tanto, si es el creador de todo, a pesar que es la humanidad, la gente la que realiza lo malo, es Dios quien debe haber creado la idea del mal. Pero viene otro planteo. Si Dios es bueno ilimitadamente, ¿cómo pudo Él haber creado el mal? Y acá viene algo muy complicado, porque el origen del mal se explica de una manera muy profunda y compleja que no me va a alcanzar a este planteamiento, pero sí va a servir para que veamos la tentación. ¿Por qué? Porque hay que abarcar primero aspectos cosmogónicos, es decir, lo que está más allá de la tierra, los cielos, y también luego hay que ver el mal en la historia de la humanidad y en cada ser humano que ha existido a lo largo de la historia. Pero existe una respuesta que creo que yo la he sintetizado bien. El bien existe porque Dios lo deseó. El mal existe porque Dios no lo desea. A ver, si un humano desea algo, pero en realidad, aunque lo desee, no hace nada para obtenerlo, ¿qué va a ocurrir? Nada. Por ejemplo, usted desea una torta de chocolate, pero si no hace algo para que mínimo una persona se la hornee, quédese con el deseo, no la va a tener nunca. Ahora trate usted de elevarse un poquito en el pensamiento. Si usted fuera un ser divino, pensemos en Él, el ser divino, verdadero y único, amén. Sus deseos solos crean la realidad, lo tenemos en los salmos, en todos los profetas, ¿sí? Sus deseos crean la realidad. O sea que cuando el Eterno desea algo, ese deseo lo hace existir. Por eso es omnipotente, es todopoderoso. Él lo desea. Si Él lo desea, ¿alguien puede evitar que exista? No. Él deseó que iba a aparecer un cosmos existencial y apareció un cosmos existencial. La existencia está compuesta de 2 partes. Una parte invisible y una parte visible. Lo físico sería lo visible o natural y lo metafísico o invisible, también llamado lo sobrenatural. ¿Lo deseó? ¿Ocurrió? Ahora, con esta explicación, ¿les queda claro esto del deseo de Dios? Bueno, apliquemos el mismo, pero cuando Él no desea algo. Cuando no desea algo, el hecho que no lo desee también se hace realidad. Si Dios desea que algo no sea, esa situación, esa cosa, empieza a existir. Porque Él es todopoderoso. Sus poderes pueden crear hasta lo que Él no desea. ¿Y qué Él no desea? El mal. Por lo tanto, el mal existe. Pero el mal no existe de la misma manera que existe el bien. Porque el Eterno quiere el bien. Por lo tanto, la existencia del bien es verdadera y es eterna. Al contrario, el mal existe como algo negativo, es decir, algo que Dios no desea. Por lo tanto, la existencia del mal es endeble, es temporal y depende mucho de la actitud de cada ser humano en cuanto a cómo se quiere posicionar frente al Eterno. Entonces, para ir cerrando esto del mal, el mal no es sino una no entidad indeseada, anótelo. El mal no es sino una no entidad indeseada. En pocas palabras, un camino que Dios dice no lo tomes. No tomes ese camino, un camino que jamás puede ser tomado. Pero sin embargo, cuando el ser humano hace actos malvados, ¿qué hace? Le otorga crédito al mal. Y se hace también merecedor de las maldades que ese mal que hace tiene que cosechar.
O sea, nuestras malas elecciones convierten al mal en una existencia más real de lo que realmente es. Son tus malas decisiones las que hacen que el mal exista en el mundo con una existencia más real y aún más fuerte de lo que realmente es y tiene. Por eso es que en la Escritura dice que el mal no puede prevalecer. En el Gan Edén, antes que cayera la primera familia, el mal no existía, solo estaba en existencia dentro de un árbol. Y la humanidad, que no hacía nada malo, lo que tenía que evitar era ir a comer de ese árbol. Pero el día que comió de ese árbol, en realidad el mal existió porque estaba en el árbol o porque la idea del mal en ellos quedó impregnada. Por lo tanto, el mal no puede ser considerado, como casi toda la gente lo considera, como una entidad separada del bien, sino que el mal es una energía mal dirigida. Es una energía de bien que ha sido puesto en un lugar incorrecto. El mal no es la ausencia del bien. El mal es un bien mal ubicado. El bien, una energía que al estar en el lugar incorrecto comienza a causar daño, trae desorden y provoca caos. ¿Y cuándo el bien está en un lugar incorrecto? Cuando vos tomás decisiones apresuradas y decisiones que no son de acuerdo al propósito de Dios. Y aquí están algunos puntos claves sobre el origen del mal. Vamos a ver 3 porque es muy profundo. El fundamento del mal se llama el deseo. ¿Lo entendieron recién? ¿Cómo creó Dios a la humanidad? A ti, a mí. ¿Cómo nos creó? Y creó Dios al hombre, Génesis 1:26 y 27 al 28, a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Si Dios es deseo, ¿qué eres tú? Grite a alguien, yo soy esencialmente deseo. O sea que el deseo es el fundamento de toda la existencia, de todo el universo, de toda la creación, pero el deseo es el que hace que la humanidad se impulse a lo único que puede existir en la tierra, que es la avanzada. Los demás seres en el mundo, toda criatura, no sabe lo que es avanzar. El único ser creado por Dios que entiende el sentido de avance es el ser humano, porque es la única criatura que tiene adentro lo que tiene Dios. Diga conmigo, soy deseo. Por lo tanto, el ser humano es el que produce daño y el que puede traer el mal en efectividad al planeta. El mal no existe como una entidad apartada. Alguien te ha hecho mal, la bruja de la esquina. No, la bruja de la esquina hace hechizos, pero el mal te toca porque vos hiciste antes tus peores hechizos, las malas decisiones. El bien puesto en un lugar que no correspondía. Perdiste la posibilidad de matrimonio porque pusiste el bien de ser varón o mujer en el tiempo que no correspondía con alguien que no era. ¿Me explico? Claro, vengamos a Lucas. ¿Quién representa al mal? Hasatán. Porque justamente a él se le dio la autoridad en una mala decisión de que él tomara eso. ¿Se acuerdan cuando les dije que tarde o temprano la humanidad sí iba a poder acceder al árbol de la ciencia? Pero tenía que esperar el proceso de educación de Dios. Diga, proceso instructivo del Eterno. Tenía que aprender los secretos de la instrucción de Dios para luego, cuando uno maneja la sabiduría de la instrucción divina, poder comer la ciencia divina. ¿En qué consiste la ciencia divina? En controlar aquí abajo todas las leyes de la fisicalidad, porque yo con la sabiduría de Dios puedo conocer las leyes sobrenaturales. Y a eso hoy le llamamos milagros, pero en la primera humanidad eso era lo normal. Vivir lo sobrenatural era lo normal. Cuando el alma toma mala decisión, justamente le da autoridad a esta entidad y todas las entidades que están configuradas en él para que se convierta en un obstáculo para tu vida. Eso lo vemos en el libro de Job. Si quieren aprender bien cómo obra el mal, lean el libro de Job. Hasatán era el obstáculo para que Job se pudiera superar, promocionarse, integrarse a nuevas versiones celestiales de bendición para él. Pero ¿cómo es que entonces Hasatán logra eso? Por algo que usted y yo tenemos. Diga, el Yeser Hará. Para los nuevos, tanto que están aquí como los que están en la cámara, sabemos que Yeser Hará es la forma hebrea que se traduce al español como
tendencia al mal, inclinación al mal. Diga, Yeser Hará. O sea, es una inclinación innata al mal. Es algo innato, viene con nosotros al nacer y es violar la voluntad del Eterno. Nacemos con ella, pero atención, cuando nacemos con ella, también dentro de nosotros está activado lo que se conoce como el poder del libre albedrío para decidir cómo actuar y que la tendencia al mal cada vez sea más débil en nosotros. Entonces, si el Yeser Hará se describe como la inclinación al mal, ¿quién tuvo que vencer Yeshua acá en estas 3 tentaciones? Diga, su Yeser Hará. ¿No quieren aceptar de que él también podría haber caído? ¿Quieren seguir creyendo lo que el Papa Francisco y todos los papas anteriores siempre han dicho? Miremos a un Yeshua histórico y a un Yeshua humano que te puede entender en tus debilidades. Si no, nunca vas a acudir a él cuando tengas que tomar decisiones en momentos muy confusos. Vas a acudir después. ¿Qué hace la gente cristiana? Toma la decisión en la confusión, en el alboroto, en la urgencia. ¿Sí o no? Se equivocan, se la mandan y después ¿dónde van? Al confesionario, al pastor. Antes de la mesa del Señor quiero hablar con el apóstol para contarle mi pecado. Pero esto es al revés. Él logró vencer y cuando tú estés en un momento de confusión por impurezas personales o porque, no sé, la turbulencia de las circunstancias ya es inaguantable y te confunde, la tentación está ahí como lazo, pero no acudas tan rápido a una decisión. Acude primero a aquel que con su decisión conocía de la Escritura cómo responder a toda circunstancia difícil. El Yeser Hará es una fuerza que el propio Yeshua tuvo que vencer, porque si reside en cada ser humano, estaba en Yeshua esa fuerza. Había incitación a hacer lo incorrecto, pero nunca lo hizo, nunca pecó. Porque vuelvo a repetir, el Yeser Hará no es una entidad demoníaca, es un espíritu, es una mentalidad que viene instalada en el bebé apenas sale del vientre de la madre y hace que su alma, cuando va creciendo, tienda a hacer lo incorrecto. El Yeser Hará es la inclinación que se manifiesta especialmente en la transformación de las necesidades básicas. Por ejemplo, el Yeser Hará se manifiesta especialmente, lo hemos hablado de esto, en la necesidad más básica de todas, y sale acá. Diga conmigo, la necesidad del alimento. Porque cuando el Yeser Hará obra, te convierte en un glotón, y los glotones saben que son presa del pecado llamado gula. ¿Es o no normal eso en nuestro tiempo? Salga para la calle y mire cuánta gente en sobrepeso y en obesidad puede contar menores de 35 años. Y arriesguese a contar gente en obesidad menores de 15 años o sobrepeso. Mire quizás las enseñanzas de este varón hace un año atrás. Yo quisiera borrarlas, pero las dejo como evidencia de que uno sin darse cuenta en necesidades básicas justifica el alimentarse en exceso. Desayunar con media docena de tortita raspada no tiene sentido. Hoy las tostitas raspadas no son parte de mi vida y no las extraño, perdóname Esther. Yo se las publico por eso, no las extraño. Y qué bien me hacen mis 3 huevos de cada mañana. Porque si querés vencer la ansiedad, comete 3 huevos en el desayuno. Y la ansiedad, además de la oración que también te la logra vencer, se desaparece de tus células. Pensemos en la necesidad más también básica, la procreación. ¿Está bien o no el sexo? ¿Se equivocó alguien en crear el sexo? ¿Pero en qué se ha convertido? En de todo, pero lo que más duele en estos tiempos y sale a la luz, y desde siempre ha sido, en abuso sexual, especialmente de menores. Me ha alegrado mucho con lo que ha pasado en nuestro país, de ese supuesto pastor que perdió una hija y el novio de su hija, supuestamente asesinados por alguien. Ya se le ha puesto la denuncia y no me extrañaría que eso tenga que ver con el fanatismo de ese hombre que con la muerte de su hija está buscando hasta fama. No sé cuántos se han enterado del caso Paloma y Josué, gracias. Y yo me alegro que Dios está siempre en control, pero volvamos a lo nuestro. ¿Se dan cuenta que el Yeser Hará te puede llevar al mal desde cosas muy sencillas de todos los días? ¿Les está haciendo bien esta publicación? Ok. Repasemos. Los seres humanos nacemos con Yeser Hará, con inclinación al mal.
Por eso los sabios hebreos ilustran esto con una imagen. En el Talmud está: la inclinación al mal es como un padre que a su hijo adolescente lo arregla muy bonito, pero lo pone en la puerta de un burdel, sugiriendo la inevitabilidad de la tentación de ese muchacho y la caída que él tendrá. Está bueno ese ejemplo. ¿Por qué eso es el Yeser Hará? El Yeser Hará es una tendencia. Las tendencias en sí mismas no son malas. Pero como es una tendencia al mal, me lleva a que yo utilice mal la energía del bien que en mí hay. El Yeser Hará es una tendencia que el bien que yo puedo hacer lo termine convirtiendo en algo malo. El Eterno no creó el Yeser Hará para que caigamos en pecado. Permitió en la caída que el Yeser Hará se generara desde esa desobediencia para que nosotros podamos ser probados en aquello que incluso Satanás lo usa, o Hasatán lo usa como tentación. Porque son nuestros actos los que definen que el mal tenga más poder y más realidad del que realmente tiene que tener. Y aquí es donde viene el tema del libre albedrío que todos me preguntan. El libre albedrío es algo que permitió el Eterno justamente en Génesis capítulo 3, cuando la mujer y el varón engañados, la mujer fue engañada, dice Pablo en Timoteo, el varón no fue engañado, el varón decidió directamente hacer lo que no debería hacer. Por eso es más culpable el varón que la mujer fue engañada. El varón que conocía la verdad no fue engañado, o le habló la serpiente al varón. O sea que no fue engañado. ¿Quién le habló al varón? La mujer. Y aceptó, o sea, eligió comer lo que la mujer creía en su engaño que valía la pena comer. En ese momento se habilitó en el alma humana, además del Yeser Hará o tendencia al mal, el libre albedrío. Antes de eso, en la dimensión llamada Gan Eden o Jardín de Edén, la humanidad no tenía que estar eligiendo. Lo único que tenía que hacer era obedecer, discernir si obedecía o desobedecía. ¿Cómo es esa forma de pensar? No la sé, porque me han preguntado 1 y 10.000 veces. No la sé, porque yo nací aquí en esta época de vida humana caída. Lo que yo sé es que ya estoy redimido, que el plan de salvación que el Eterno activó desde Génesis 3, en mí se cumplió a los 16 años. Pero eso no significa que yo haya sido perfecto en todas mis acciones y por lo tanto en mis decisiones. Me equivoqué, me caí, pero en la salvación tengo la promesa de que 7 veces cae el justo y aún de todas ellas la levanta el Señor. 7 es como número de plenitud, como un número de, no importa en cuanto a la caída de distracción, pero si estás dispuesto a retornar a tu posición de hijo, yo te levantaré. No puedo explicar lo que es vivir discerniendo solo el bien y accionando solo en el bien, porque yo nací desde Adán y Eva para acá, pero gracias que yo nací desde Yeshua para acá, porque Él se acercó a mí y me elevó al Padre. Entonces yo a mi libre albedrío lo sigo teniendo, como vos, diría Luis Albinoni, como los policías que andan por allí. Lo seguimos teniendo. Cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados en el mundo venidero, yo no sé quién cree que viene el Señor pronto, sabremos lo que es ya no tener libre albedrío, pero hoy, intertanto, Dios nos prueba y le prueba a la humanidad que vos a tu libre albedrío lo usás tan bien que el Yeser Hará ya no tiene poder en ti. Tu tendencia es Yeser Top, tendencia a solo lograr lo bueno. Todos conocen Romanos 7. ¿Podemos ir allá? Esto es la descripción, porque para tener que explicar, mejor vamos a un sabio que es el apóstol Pablo, y que habiendo estudiado esto, pero perfectamente, de los secretos de la Torá con Gamaliel, después sentado por 14 años a los pies del mejor maestro, que es Yeshua. Recuerden que él se sienta a los pies del Yeshua resucitado, que el lujo que te enseña el resucitado. Dice en Romanos capítulo 7 lo siguiente. Les digo bien el pasaje. Desde el 13 en adelante. ¿Alguien tiene alguna versión más popular, más moderna? Si yo la puedo leer, como que esté más parafraseada. ¿Quién tiene otra versión? Yo tengo Reina Valera y es medio complicado acá, se hace medio trabalengua la lectura. ¿Qué versión es? Ah, sí, tráigala. Es católica esa, ¿no? O sea, es una traducción, porque parece, me parecía con la pellita y esas cosas que son todas truchadas. Esta no es una truchada. Bueno, ¿me lo permites? ¿Puedo leer? Voy a leer, amados, desde acá. Si ustedes quieren, siguen desde el 13 en adelante. Ya veo dónde me detengo. ¿Está bien? ¿Puedo leer? Escuchen con atención.
¿Esto significa que lo que es bueno me trajo la muerte? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme después la muerte. Y eso es lo que desenmascaró el pecado. Está hablando del Yeser Hará. A través del mandamiento se demostró que el Yeser Hará, el pecado, es terriblemente malo. Es decir, la tendencia al pecado es mala. Así que todos sabemos que la Torá es espiritual, pero yo no soy espiritual, porque el pecado tiene todavía poder sobre mí. ¿Alguien se identifica con esto? Soy como un esclavo del pecado. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer, termino no haciéndolo y resulto haciendo lo que tanto odio hacer. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la Torá de Dios es buena. Pero en realidad no soy yo el que hace todas esas maldades, sino la tendencia a pecar que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene todavía vida, es decir, no reside en mí en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo, ¿qué hay? El deseo de hacer el bien, pero no logro llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que termino haciendo ese mal que tanto no quería realizar. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace ese mal, sino el pecado que vive todavía en mí. Así que he aprendido esta regla de vida. Aunque quiero hacer el bien, la tendencia al mal sigue ahí conmigo. En mi interior yo estoy de acuerdo con la Torá del Señor, la ley, la instrucción de Dios. Pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo existe otra ley que lucha contra la ley de Dios o la Torá de Dios. Esa otra ley es la ley que termina imponiendo el pecado en mi vida. Esa ley, ustedes se dan cuenta, el Yeser Hará, vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa siempre muerte? Dios me salvará. Y a Él le doy gracias por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que mi intención es servir a la Torá que ha establecido Dios. Pero con mi cuerpo siempre estoy actuando como un esclavo de esa ley que está establecida para que yo termine pecando. Así pues, ahora sé que Dios no condena a los que están unidos a Jesús el Cristo. Leí el 8.1 ahí. ¿Dijeron aleluya, amén, algo? Devuélvanselo al dueño, por favor, y busquemos el final. Esta es nuestra lucha constante. Decidir, diga fuerte, decidir. O estás en las manos de la instrucción del cielo y por ende tenés temor a Dios. Tener temor al cielo es querer emular cómo Dios actuaría si le dejaras a tu cuerpo ser templo de su Espíritu Santo. Y por ende, esa decisión que hay que tomar diariamente, muchas veces, libre albedrío, me lleva a estar en una lucha, ir contra el Yeser Hará. Esa es la constante que hay que bloquear. Porque la constante, lo que acabamos de leer en Romanos 7, es yo me levanto y quiero hacer algo bueno, termino haciendo lo malo que no quería hacer. Levante la mano el que se identifica con esa historia. Bien, decirle al lado, evidentemente sos un ser humano. Pero a mí me gusta el versículo 1 del capítulo 8. Gracias doy a Dios por el ungido. Porque Él fue tentado en todo, pero no pecó. Él al mal no le dio fuerza. Porque el mal existe, pero no es totalmente débil, temporal. Y necesitamos hoy aquí buscar, en resumen, lo que Yeshua hizo allí en el desierto. Vamos a pasar entonces a lo que sabemos y al contexto escritural, hermanos. No lea los evangelios separados del antiguo pacto, hablo a la gente de la televisión, del Antiguo Testamento, como le llaman ustedes. En realidad es la Tanaj. Tiene que saber Tanaj para entender el evangelio. Fue tentado y probado. ¿Por cuántos días? 40 días. ¿Usted cree que esto es aleatorio, casual? No. Esto tiene mucho que ver con su identificación con Israel, porque la salvación viene de los judíos.
Y de los judíos es para todo el mundo. Así que para comprender esto necesitamos conocer la historia de los israelitas 1500 años antes de esta tentación. ¿Se acuerdan en Éxodo 16 del 1 al 3? Éxodo 16 del 1 al 3, el pueblo de Israel cayó en tentación y allí ya empieza a dar contra Dios. Se lo leo lo más rápido que pueda, en la medida que lo encuentre también rápidamente. Repito, Éxodo 16, 1 al 3. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que se encuentra entre Elim y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Dónde murmuraron? ¿Dónde murmuraron? ¿Y qué murmuraron? El 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahvé allí en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Van siguiendo? Cayó en la tentación de una necesidad básica, la comida. Pero ¿se acuerdan después, 40 años después? Vamos a Números capítulo 32. Números 32, verso 13. Lo leo. Números 32, 13. Y la ira de Yahvé se encendió contra Israel y los hizo andar errante por 40 años. ¿Cuántos años? 40 años por el desierto. ¿Por dónde? Hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho el mal delante de Yahvé. ¿Alguien entiende que Yeshua vuelve a tomar el lugar de Israel? Los 40 días que Israel tenía que esperar que Moisés bajara con las tablas, ya hemos visto ahora que Dios se lo dio en el corazón. Los 40 días, ellos ¿qué hicieron? Lo convirtieron en lo que Adán y Eva hicieron en el jardín de Edén, en un mundo caótico de nuevo. Y en vez de 40 días, donde si esperaban las tablas iban a estar en sus manos para cambiar la historia de la humanidad, transformar el mundo y elevarlo a un nivel mayor, Dios los tuvo que llevar de 40 días a 40 años. Por eso Yeshua va a tener que hacer la reparación de 40 días que aquella generación no quiso hacer. 40 días de ayuno significa 40 días de oración, 40 días de búsqueda, 40 días de completa sujeción a la voluntad de Dios, en donde lo que justamente se va renunciando en esos 40 días, en cada uno de esos 40 días, es la tendencia al mal. Por eso, ¿con qué es lo primero que el adversario probó a Yeshua? Con el pan, después que tenía hambre. Y ahora piensen, fue después de su bautismo esto, es raro, ¿verdad? Ahora, Israel cuando se quejó de la comida, ¿no fue después de haber pasado por el mar muerto que se abrió en dos? ¿No fueron bautizados ahí? ¿Alguien entiende que Yeshua está reparando lo del pasado? Si Yeshua no hacía esto, usted y yo hoy no podemos acudir a Él para nuestros momentos de tentación. En los 40 años en el desierto, la nación de Israel a Dios lo puso a prueba y a Dios no se lo debe probar salvo en una sola cosa, en traer el diezmo al alfolí. Probaron a Dios para que allí en Masá le diera agua. Probaron a Dios deseando siempre pan y negándose el pan del cielo que era el maná. Incluso probaron a Dios en negarse a entrar a la tierra, porque los 12 espías no vinieron de vuelta y 10 dijeron, no vamos a poder, y se llenaron todos de miedo. Cuando te llenas de miedo, estás probando a Dios y por ende te estás poniendo en su contra. Israel enfrentó la tentación y cayó en ella. Israel no pasó la prueba. Israel tenía que ser reparada. Por eso aparece aquí en Lucas, volviendo a Lucas, esta segunda tentación que lo cambia con Mateo. Mateo la segunda tentación de Lucas la tiene como tercera. Vuelvo a Lucas número 4 y leemos acá la segunda tentación. Porque la primera ya la vimos, ¿no? Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Lo leemos cada sábado después de almorzar, ¿sí o no? Deuteronomio 8:3. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un solo momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, fíjese, no dice Hasatán, el engañador. O sea que también Yeshua está reparando lo de Eva.
a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Yeshua le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren conmigo esto, porque cuando Moshe estaba en el monte Sinaí, él estuvo 40 días recibiendo las tablas, escrito por el dedo de Dios. El pueblo de Israel, recién lo dije, hizo otra cosa, comenzó a adorar el becerro de oro. ¿Sí o no? Entonces, saben que eso era porque los israelitas veían que Moisés se demoraban, recuerdan eso, ¿verdad? Y lo obligan a Aarón, el hermano, a que haga ese becerro. Acá lo tengo en Éxodo 32:1. Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese tal Moisés, el que nos sacó de Egipto, no sabemos qué puede haberle pasado. Así que procedieron a hacer ese ídolo que reemplazó a Moisés. O sea, no es que están reemplazando a Dios. Yahvé sigue siendo para ellos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero reemplaza al liderazgo, al espíritu guía, al espíritu de la profecía. Cuidado cuando uno puede tener mucha fe en Dios, pero al espíritu de la profecía no escucharlo. Porque cuando eso le está pasando a nuestros hermanos judíos, por no escuchar el espíritu de profecía, son los primeros que le van a creer al falso Cristo que va a aparecer, al anticristo, antimesías. Y Yeshua vuelve aquí a resistir esta tentación. Miremos esto. Esta tentación es muy importante que la miremos porque tiene que ver con la adoración falsa, con el no saber esperar el momento oportuno para establecerla desde tu vida, la adoración verdadera, y contagiarla a los demás. Pero donde me va a llevar a mí a que entendamos esto es la tercera tentación según Lucas. Y ahí van a entender por qué lo cambia Lucas si lo comparan con Mateo. En la tercera tentación le va a citar Hasatán el Salmo 91. ¿Lo leemos? Verso 9, Lucas 4:9. Y lo llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo, le dijo, si eres el Hijo de Dios, atención con eso, si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Salmo 91, ¿verdad? 11 y 12. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Yeshua le dijo, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Atención, porque Satanás cita el Salmo 91 para tentar a Yeshua. Pero si vemos el Salmo 91, en ninguna parte sale que hable del Hijo de Dios. Él le cita lo que sale del 10 al 13, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará hasta tu hogar, porque Él le ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás luego al león y a la víbora y hollarás fieras y serpientes. ¿Escucharon? Salmo 91. ¿Tienen en cuenta esto? Cuando Yeshua es tentado, justamente le dice, si tú eres el Hijo de Dios. Pero repito o pregunto ante lo que dije, ¿el Salmo 91 dice algo de Hijo de Dios? Entonces, ¿cómo el diablo deduce que este tal Yeshua está escondido en el Salmo 91? Cuando leemos el Salmo 91 en el verso 13, dice, tú pisotearás al gran león y a la serpiente. Primero, el león no es en la escritura una alusión a la tribu de Judá. Cuando Israel, nuestro padre Israel, Jacob, profetiza en los albores de que todavía la nación no se formaba, cuando está por morir. Vamos a Génesis 49, 8 al 10. Génesis 49, 8 al 10. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. ¿Está escuchando la profecía? Todavía es un varón llamado Judá. Después sale la tribu de Judá, ¿sí? Y de la tribu de Judá saldrá el rey David, y del rey David, de su linaje, saldrá el Mesías, que para nosotros se llama Yeshua. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, atención, y tus propios hermanos se inclinarán entonces ante ti. Mi hijo Judá, por eso es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como un león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se le apartará de Judá,
ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de todos los pueblos. Jacob declara sobre su hijo que la tribu que saldría de ahí se vería siempre como un león, y que de esa tribu saldría un león que gobernaría todas las naciones. En el Salmo 91, el salmista está continuando como cántico la explicación de esta parte de la profecía de Jacob. Y cuando declara, tú pisotearás al león, está diciendo que justamente Judá en algún momento podrá ir contra el león que ha estado como adversario de la humanidad, buscando siempre devorar a los seres humanos cuando deciden mal, cuando le dan a ese león comida desde el Yeser Hará, desde su tendencia al mal. ¿Ven en la línea del tiempo? Se habla de un león que había estado desde cuando se manifestó como serpiente. O sea que primero hay que vencerlo como león, el que se cree rey de todo. ¿Lo entienden? El que se cree el que tiene la autoridad sobre todo, que ruge y todos se le inclinan, y cuando a alguien se le inclina, él le da todo lo que él desea y al que quiere darle. ¿Aló? Pero ese león antes se manifestó como serpiente. Y por eso el Salmo 91 dice, tú pisotearás a la serpiente. Y volvemos a Génesis 3. Porque en Génesis 3, verso 15, aparece el gran protoevangelio, un oráculo que lo da el propio Dios, cuando dijo que pondría enemistad entre la mujer y la serpiente. Así dijo, y a la serpiente dijo, este es Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia, la de la serpiente, y la descendencia de la mujer. Esta te herirá en el calcañar. No, perdón, tú le herirás en el calcañar, pero ella te pisará la cabeza. Tú le morderás el talón. En la cruz, la serpiente le mordió el talón, y el león, el adversario, como lo llama Pedro, como león rugiente, dijo, ahora me devoro a toda la humanidad. Porque al que no vencía en el desierto por 40 días, porque reparó la caída de Israel, hoy lo he vencido porque no ha podido él reparar su propia vida como alguien que resucitó muertos. Sin embargo, voluntariamente se fue a la muerte. Él no entendía que se estaba cumpliendo la profecía. Yeshua nace de una mujer, no hay intervención de varón, lo vimos hace poco, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Yo creo en la concepción virginal de Yeshua. Y esa mujer, Miriam, representa a toda esa mujer que somos nosotros, diga Israel. Y él viene a reparar lo que esa mujer, ese pueblo, esa nación no hizo en el desierto. 40 días de aprender cómo socialmente cambiar el mundo, lo llevaron a llenarse de miedo, se opusieron al Eterno y hicieron un becerro, cambiaron de liderazgo. Pero ahora también, al reparar eso, le ganaba al león, pero quedaba ahora reparar lo que pasó en el Génesis 3. Había que pisotear no solamente al león, sino, como dice el verso 13 del 91, a la serpiente. Busquemos el final, hermanos. Si no entendés profecías e historia de la Escritura, de nada sirve que el Evangelio lo leas, porque el Evangelio tiene poder de transformación. La Torá o instrucción tiene poder de elevación de conciencia, pero para elevarse en conciencia, primero hay que ser transformado en nuestra esencia. Y la transformación a nosotros nos viene desde los judíos, por el Evangelio del reino de Dios que trae salvación al que crea en él. Porque Cristo, ¿qué significa? Ungido. ¿Para qué? Para gobernar entre el mundo de arriba y en el mundo de abajo. A él se le dio el derecho de gobernar, no cuando lo tentó Satán en el desierto, sino cuando él fue tentado en Getsemaní, porque fue la última vez que fue tentado. O no dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hablaba de la copa número 4 del Pesaj. Perdón, la número 2. La 4 es la de la venida. La número 2, la de las plagas, la que tiene que ver con lo que la humanidad se merece, la condenación. Así que Yeshua enfrenta en el desierto al león, le tapó la boca o no. Desde Yeshua ya no podía engañar, pero le quedaba un enfrentamiento más en el Getsemaní. Era la última tentación verdadera. Y allí es donde el enfoque de la tentación del desierto tiene que ver con esta profecía. Primero le pisoteas la cabeza al león para que Judá no quede avergonzado, porque la tribu de Judá no ha cumplido bien
Sumisión de que lo que está en el templo de Jerusalén, mi presencia, dice el Eterno, vaya a todas las naciones, porque de la tribu de Judá tiene que salir la salvación. Y cuando la salvación va a todas las naciones, del judaísmo se puede palpar la verdadera presencia de Dios. Pero los judíos no lo habían hecho. Pero viene este judío, y en el desierto vence al que hablaba siempre con terror, el león, el que se creía el rey de todo. Por eso Lucas cambia el orden. Pero en el Getsemaní venció a la serpiente. Pero en todo ese tramo, desde que nació hasta el desierto, y especialmente desde el desierto hasta el Getsemaní y el Calvario, él tuvo que vencer el Yeser Jará. O muchas veces no lo querían hacer rey las personas. Y cada vez que lo querían hacer rey, ¿qué hacía él? Se apartaba un monte y por un tiempo no aparecía. Así que hay momentos oportunos, hermanos. Tenés que también saber tener tu desierto y tu Getsemaní. Hay momentos donde a veces lo malo que crees que te va a pasar o te está pasando, en realidad es un momento de promoción, a resucitar de vos cosas que no te imaginabas. Hoy me asombró un audio que me honró una hermana, que me agradecía el aula de hoy, porque me di cuenta que había perdido la fuerza de esa mujer que se compromete con la vida. Y fíjense que es una hermana que a mí yo la admiro, porque en la edad que tiene siempre se compromete con la vida. Pero el que ella lo dijera, dije, wow, esto puede estarnos pasando a muchos hoy. Porque de tal manera nos oprime este materialismo atroz, que no importa la edad que tengas. La tentación es que bajes los brazos, que le pongas un poquito de fuerza al servicio de Dios. Y toda la otra fuerza a tratar de sobrevivir en la supuesta inflación que se está acabando con el país y las bolsas que caen y el mundo que no se mejora. Con este entendimiento, ¿captan el que él cargó todo él fue tentado en todo? A ver, voy a poner un ejemplo. No pensaba hacer esto, pero mira. Esteban, de paso, vení, ya empecé a tocar. Te quiero preguntar, vení, ponete acá. Escuchen este ejemplo para que entiendan y ya cerramos. Dale sonido y quiero preguntarte algo. Yo le voy a preguntar a Esteban, pero pueden responder ustedes. No necesita Esteban responder. A ustedes se lo pregunto. En este teclado, ¿han sonado todas las canciones que existen en el mundo? Ok. Pero a ver, empezá a hacer todo un movimiento de notas, un solfeo, lo que sea. Empezá a hacer... Ese teclado tiene la capacidad de que las canciones del mundo puedan ser tocadas en él, pero no todas van a ser tocadas en él. Yeshua fue tentado en todo, pero no todo lo tocó a él. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Entienden ese ejemplo? Entonces ya no vengan ahí. No, pero Yeshua no estaba tentado en la pornografía, no estaba tentado con el LGBTQRS, no estaba tentado con el aborto. No, en todo fue tentado. Y en este final es eso. Las tentaciones son parte de nuestra vida. No existe crecimiento en fe, es decir, no eres un verdadero discípulo, seguidor de Yeshua, si no pasas por momentos de tentación. Y cuidado, porque estas tres categorías hoy vienen cuando aparece carencia o necesidad. Y esta atención, porque hoy la gente tiende, dicen los psicólogos, a buscar necesidades en su alma y cuando no las encuentran, las inventan. Eso significa esa tentación del pan. Ay, que estoy desesperado porque me siento solo, sola, no llega el alma gemela, no. Y inventamos las carencias. Me hablo y nos asentamos en nuestra soledad, depresión, tristeza, no ser comprendidos. Todos estamos en el Yeser Jará cuando queremos controlar a Dios. Es decir, cuando queremos que Dios sea el compinche, el que apañe lo que hacemos. Señor, voy a hacer esto, anda conmigo por favor. ¿Pero qué te crees que es Dios? ¿O no? Señor, se acaban de ir los niños a la escuela, protégelos con tus ángeles. Pero, ¿qué te pasa? Buscarle la vuelta para quedar bien con Dios y con el diablo es ir contra Cristo mismo, es ser un anticristo. Cuando yo le busco el propósito en la instrucción de Dios, sabiendo que soy salvo, la instrucción me lleva a no buscar ninguna vuelta, ni negociar a Dios, ni usarlo a Dios, sino a decirle, heme aquí, como dijimos al principio, envíame a mí. Y cuidado con algo que en la obra de arte se vio, en la escenificación que hicieron recién los hermanos. Cuidado con la amargura. Las raíces de amargura es lo que hacen que el corazón se ponga oscuro y uno quiere soltar la vida
justificando que la amargura me está mostrando la vida tal cual es. Cuidado con eso. El personaje que hacía Rebeca era justamente el que ya no veía a Hasatán tentándolo. Era el que ya veía el final por haber caído en la amargura, por no querer ser alguien alegre, por no querer alegrarse con los que se alegran y también llorar con los que lloran. Cuando vengan momentos de tentación, recuerda esta palabra. No tomes decisiones rápidas sin ir al que en tu interior ha dicho, yo también fui tentado en todo, pero nunca pequé. No tardes en con oración, como hacía él, pedir fortaleza y luz desde la palabra, porque la tentación se vence cuando yo conozco la palabra y desde la palabra puedo confrontar lo que a veces el propio enemigo usa, la misma fe y lo que la fe ha recibido de la palabra para hacerme hacer cosas que en realidad Dios no quiere que yo haga, aunque eso está en la palabra. Hermanos, esta mesa es muy valiosa y tiene que ver con tu disposición cada vez que venís acá a renovar tu fuerza en el altar más bonito que da gloria a las naciones, tu mesa familiar. Porque si en tu familia no hay salvación, en tu familia no hay seguridad de que toda la tormenta que se avecina a nosotros nos mantengas no solamente seguros, sino amparados y milagrosamente preservados de las peores cosas que se puedan llegar. Se supone que el día que se fue, sábado, era el día de la paz. No sé cómo terminó. Se supone que Gaza, dijo ayer el presidente Trump, él no va a comprar Gaza, sino que la va a tomar en la autoridad de presidente de los Estados Unidos que tiene. Los que me siguen en TikTok habrán visto que Gaza va a ser convertida en tremendos edificios de la costa atlántica y la empresa inmobiliaria que ya ganó la licitación, que no ha existido, es la empresa que maneja un judío. Y este judío está casado con una de las hijas de Trump, es yerno de Trump. Entonces hoy no sé si es el día de la paz, porque supuestamente Hamás, que siempre ha recibido desde Estados Unidos el apoyo y también desde el mismo Mossad, entregaba o no rehenes. No sé si es el día de la paz, porque supuestamente hoy Putin y Vladimir Zelensky firmaban la paz y se acababa la guerra, falsa guerra que siempre le dije ucraniana. Una guerra que en una semana se hubiese evitado. El oficial que era capaz de evitar esa guerra fue asesinado, no se sabe cómo, se lo encontró muerto. Y han pasado 3 años y casi 4, y hoy se sumaba la paz. No sé si viene paz, hermanos. La paz, cuando más hablen de paz y seguridad, está en Tesalonicenses esto, entonces vendrá el fin. Hablarán de mucha paz y de mayor seguridad, y entonces vendrá el fin. Están hablando de paz, de seguridad. El fin viene. Pero el fin del mal, el fin de ese mal que no puede al menos seguir siendo alimentado y teniendo más vida desde tus malas decisiones. Hoy es tiempo de tomar una decisión de nuevo. Este pan activa mi memoria por esta obra. Una cruz totalmente vacía. Una cruz que hoy ha traído seguramente rápida recuperación a Fernanda, a María Pía y consuelo a los que hoy están pasando por un duelo. Una cruz que lo único que tiene es el símbolo de un corazón de carne que tiene el amor a Dios, una de las tablas donde escribió los mandamientos Yahvé, y el amor al prójimo. Hoy tu memoria tiene que comprometerse con el amor. La mejor forma de vencer la tentación es disponerse a seguir amando al 120% si es posible. El ejemplo de ese audio que recién mencionaba a mí me pone en primer lugar. Quiero dar hasta el 120%. Porque si una persona mayor de 70 años puede hacer el retorno y decir, no estoy dando la guerra como la daba antes, yo también hoy aquí en esta mesa digo, no estoy haciendo la guerra como la he hecho siempre, pero tengo la fuerza para hacerlo,
Porque mi Yeser Hará cada vez se está convirtiendo en un Yeser Top. Tendencia a lo bueno, tendencia a lo correcto. Soy pecador. No, soy santo, que en ocasiones todavía peca, pero cada vez peco menos. ¿Quién hoy, una vez más, con esta mesa se compromete? ¿Quién ahí en su casa puede escribir en un comentario: hoy me entrego a la salvación que viene del verdadero Yeshua? Yeshua podría haber ido todos los pecados del mundo, tenía la naturaleza para que todos los pecados del mundo Él los hiciera, ¿sí o no? Como el piano. Sin embargo, Él tocó la música única que tenía que tocar, el propósito de Dios de salvar a las naciones. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. El que ha hecho que esto sea una vida hermosa, porque en Él la vida es una fiesta. Vamos a orar. Padre amado, Padre bueno, Dios eterno y creador, santo, 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 Yud-Heh-Vah-Heh, Dios de todas las huestes, gracias, porque teniendo tantos nombres altos que no pueden contener toda tu gloria, a mí me permites entrar en tu gloria con estos hermanos y te podemos decir: Padre nuestro. Y no estás en los cielos, sino que con tu Espíritu Santo ahora estás aquí sobre nosotros. Yo saco el símbolo de tu gloria sobre este pan y declaro que este pan me recuerda al pan de la vida, en quien sé que tengo todos los días provisión y desde quien también me aseguro la protección que el Salmo 91 garantiza. Porque el león fue callado y porque la serpiente fue pisoteada, hoy sobre tu trono se encuentra el verdadero león triunfante, el león de la tribu de Judá, Yeshua, el ungido, mi Salvador, mi dueño, mi maestro. A los de la televisión, a los de stream, gracias. Mi corazón quiere ver a Yeshua en ustedes y los bendigo agradeciendo que hayan estado conectados. Espero que por sus comentarios se puedan conectar y aceptar esta salvación tan grande. No la vas a encontrar en nadie más, sino en Yeshua, el Hijo de Dios. Shalom para ustedes, la paz.